Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este segmento de Y tú también puedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las auditorías o las revisiones. ¿Qué podría ocasionar o cuáles serían las razones por las que tal vez recibas una carta del IRS donde te estén citando para hacerte una revisión o una auditoría? Aunque es cierto que en lo que tiene que ver con las declaraciones de los contribuyentes, por lo general los procesa una computadora. Sin embargo, gracias a la tecnología, esas computadoras ahora están programadas para detectar ciertos errores o ciertas inconsistencias. Ahora, en ocasiones, el IRS selecciona a las personas, es decir, en este caso no es que el IRS haya captado alguna inconsistencia, simplemente se te escogió al azar. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son algunas de las razones comunes que le indican al IRS que se tiene que hacer una revisión más profunda de lo que has declarado en tus impuestos. Entonces, entremos en materia. Número 1, discrepancias entre lo que tú declaraste y lo que el IRS recibió. ¿A qué me refiero? Bueno, dependiendo de si tú eres una persona que trabaja por su cuenta o si tú tienes un empleo o si tú tienes una tienda de ropa o ahora que está muy de moda que muchas personas venden productos en línea, es posible que el IRS haya recibido formas 1099 a nombre tuyo, que haya recibido una W2, que haya recibido una 1099K porque tú procesas pagos con tarjeta. Entonces, en ese caso, si cuando el IRS recibe todas estas formas, la información que el IRS recibió es mayor de lo que tú estás declarando, eso le indica al IRS que hay una discrepancia, ¿sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, y esto sucede mucho con las personas que trabajan como subcontratistas o que reciben formas 1099, que son trabajadores independientes y trabajan simplemente por su cuenta y al final del año les mandan las formas 1099. Muchas veces pasa que como no reciben todas las formas 1099, pues solamente reportan lo que sí recibieron, ¿sí? Entonces vamos a suponer que una persona trabajó durante todo el año y tal vez durante todo el año el total del dinerito que recibió en su casa, que se quedó en su casa, que se quedó en su bolsillo, fueron $100,000. Sin embargo, al final del año solo le mandan una 1099 y esa 1099 era de 50,000, por poner un ejemplo. Entonces, como él solamente recibió una forma 1099, entonces él solamente declara eso y pues hace sus impuestos con esa forma. Sin embargo, más adelante, por alguna razón, llega esa otra 1099 o supongamos que a lo mejor la persona se cambió de casa y por eso no recibió la otra forma, pero el punto es de que como el IRS sí recibió los registros de los $100,000 que esta persona recibió originalmente, pues en este caso hay una discrepancia. Entonces, eso puede disparar que se haga una revisión. ¿Por qué? Porque las formas que el IRS está recibiendo de parte tuya indican que tú recibiste más ingresos de los que estás reportando, ¿sí? Otra de las razones por las que el IRS podría decidir hacerte una revisión o una auditoría es porque estás declarando muchos gastos en comparación con tus ingresos. Y ojo, es muy normal que cuando nosotros tenemos un negocio propio y apenas estamos empezando, es muy normal que los primeros años vamos a gastar más de lo que recibimos, ¿sí? Por lo general, en promedio, toma un promedio de 2 a 3 años para que un negocio logre estabilizarse. Pero el que tú cada año te estés declarando en pérdidas y pérdidas y pérdidas porque no quieres pagar dinero en impuestos, eso para la IRS es obviamente un foco rojo o una bandera roja de que algo está sucediendo por ahí. Ahora, no te estoy diciendo que si tienes pérdidas no las declares. Ojo que no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que en ocasiones, desafortunadamente, sí existen personas que reportan muchos gastos y pocos ingresos. Y a lo largo de los años, digamos que tú tienes un negocio que reporta esos números, pero ya cuando tienes 5 o 10 años así, entonces eso genera una bandera roja para la IRS porque dice, oye, tienes 10 años perdiendo dinero, ¿cómo te mantienes? Si lo que único que haces es perder dinero, ¿de dónde está saliendo todo este dinero que tú me estás reportando como gastos? ¿Sí? Entonces, usen discreción, o sean sensatos. En realidad lo que yo les estoy diciendo, si son pérdidas reales, son pérdidas reales. Es normal que cuando nosotros empezamos un negocio o emprendemos alguna actividad comercial, es normal que al principio vamos a tener más gastos
que hay ingresos, pero si nosotros tenemos la intención de realmente establecer un negocio que lucre, que genere billete, que genere dinero, pues nosotros como dueños de negocio tenemos que hacer los movimientos necesarios para que eso se haga posible. Entonces, a veces tenemos que hacer un cambio en los precios, a veces tenemos que hacer un cambio en proveedor. Entonces, a veces tenemos que aumentar las ventas. Va a depender caso por caso, pero el punto es que el punto número 2 es porque algunas personas reportan más gastos que ingresos y esto para el IRS puede significar en ocasiones una bandera roja. El siguiente punto es que a veces reclamamos créditos que no nos corresponden. Por ejemplo, existe un crédito que se llama el Earned Income Credit, que el IRS básicamente tiene este crédito para combatir la pobreza y en ocasiones hay personas que lo reclaman o el preparador por hacerles un favor lo reclama, sin embargo las personas no califican para ello. Otra cosa que pasó, y yo creo que algunos de ustedes se van a identificar, fue cuando se dieron las ayudas para la pandemia y los créditos por los niños. Muchas personas decían que no habían recibido los cheques de estímulo o que no habían recibido los pagos por adelantado de los créditos que se dieron de los niños. Y entonces, en este caso, pues cuando la IRS ajusta cuentas, pues se da cuenta que sí recibiste el dinero. Y en ocasiones hubo algunas personas donde se tuvo que hacer una revisión, ya que a veces declaran incluso dependes que no les corresponden. Entonces aquí el siguiente punto es que tú aplicas para créditos para los cuales no calificas o que no te corresponden, ¿sí? El siguiente punto es lo que tiene que ver con la deducción de oficina en casa, ¿sí? Y ojo, esto ya lo he hablado yo en otros videos, pero básicamente dependiendo de la elección fiscal que tiene tu negocio, tú puedes reclamar lo que es el uso de oficina en casa. Sin embargo, puede ser que existan ciertos negocios que tal vez sea muy poco probable que se utilice una casa como oficina. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una tienda de ropa, tengo un local donde se trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en ese local se maneja la administración del negocio y en ese local hablamos con los proveedores, entonces es poco probable que necesitemos utilizar nuestra casa como oficina en esa instancia porque tenemos una propiedad desde donde se llevan a cabo las operaciones del negocio. Entonces, nuevamente, para hacer un recap, el calificar para la deducción de oficina en casa depende de la elección fiscal que tiene el negocio y también existen ciertas instancias donde para el IRS es poco común que sea la necesidad de utilizar una casa como oficina dependiendo del ramo del negocio. Pero bueno, el punto es que esto también podría generar una bandera roja para el IRS. El siguiente punto tiene que ver con lo que vienen siendo los trabajadores, ¿sí? Muchas veces las personas contratan personas y los clasifican como subcontratistas o como trabajadores independientes y les pagan más de $600 en un año fiscal. Sin embargo, al final del año no les hacen una forma 1099, ¿sí? No le piden que al trabajador independiente que llene la forma W9 para proporcionar su información fiscal, ni tampoco expiden lo que viene siendo una forma 1099 de Non-Employee Compensation. Entonces, cuando van y hacen sus impuestos, le dicen al preparador, oh, sí, y le pagué $30,000 a la gente que me ayudaba, ¿sí? Entonces, el preparador, muy obediente, lo pone ahí en la celda de trabajadores independientes. Sin embargo, esas formas 1099 nunca se efectuaron o nunca se realizaron. Entonces, debido a que el IRS no recibe esos reportes de información, entonces para el IRS eso es una bandera roja y en muchas ocasiones creo que esta es una de las razones por las cuales han existido más auditorías, es porque el IRS quiere revisar a ver si realmente llenaste tus formas 1099. Si no las llenaste, entonces el IRS te quita esa deducción. Pero bueno, el punto es que esta es una de las secciones más auditadas o más revisadas por el IRS, que tú le pagues a los subcontratistas y no llenes las formas 1099 correspondientes al final del año. Otra de las razones por las que el IRS podría decidir hacerte una auditoría o una revisión es porque estás recibiendo mucho efectivo, ¿sí? Y ojo que recibir efectivo no es un delito ni es un crimen, ¿sí? Sin embargo, si tú no tienes manera de comprobar que esos fondos son legítimos,
entonces es probable que el IRS te haga una auditoría. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar que este efectivo, este dinero viene de una fuente legítima? Bueno, esto podría ser a través de nuestras facturas, nuestros invoices, donde tenemos nosotros quién nos está dando el dinero y llevamos un registro de esas facturas. Otra manera de poder llevar un registro del efectivo es teniendo una caja registradora. Hoy en día nosotros podemos comprar una caja registradora en Amazon, en eBay, y por lo general esas cajas registradoras nos ayudan a registrar las ventas y podemos correr un reporte de ventas diario, mensual, por año, y eso sería digamos que eso sería un comprobante suficiente para la IRS, que nosotros estamos recibiendo ese dinero de manera legítima. Otra manera pues también son los depósitos, cuando nosotros digamos que si tenemos un negocio que se mueve en efectivo, hacemos nuestro reporte de ventas, vamos al banco, depositamos el dinero, entonces ahí ya hay una reconciliación del efectivo que se está recibiendo y tenemos ahí nuestros depósitos que comprueban la venta que nosotros acabamos de registrar, ¿sí? Entonces, el recibir largas sumas de dinero en efectivo podría ser una bandera roja para el IRS y podría ser una razón por la cual el IRS decida revisar tus registros. Nuevamente, el tener un negocio que se mueve en efectivo no es ningún pecado, no es ningún delito, simplemente uno tiene que administrarlo de manera correcta. Debido a la índole del efectivo, podría prestarse a malas interpretaciones, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, si nosotros registramos nuestras ventas de la manera adecuada, hacemos nuestros depósitos de manera adecuada, el que nada debe, nada teme, ¿sí? Otra de las razones por las que el IRS podría decidir auditarnos o revisarnos es porque estamos recibiendo ingresos de otros países. Otra vez, no es ningún delito recibir un ingreso de otro país, sin embargo, si no está documentado apropiadamente o si son sumas exageradas o sumas significativas, esto podría significar para la IRS una bandera roja y el IRS podría decidir hacernos una revisión. Otra de las razones por las que el IRS podría decidir hacernos una revisión es porque nuestros ingresos, digamos, si nosotros tenemos un negocio propio, son inconsistentes a través de los años, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una compañía de construcción y digamos que el primer año yo generé $200,000 en ventas por mis servicios y mi ganancia neta el primer año tal vez fueron $50,000, ¿sí? Ahora el año que viene, ahora yo generé $500,000, pero ahora le digo al IRS que solamente gané $10,000. Y al siguiente año yo gané $1,000,000 y ahora le digo al IRS que gané $5,000. Entonces, cuando existe ese tipo de inconsistencia, que no tenemos un margen de ganancia, digamos, consistente, que se ven inconsistencias de ese tipo, eso podría representar una bandera roja para la IRS y poder decidir hacernos una revisión o una auditoría. Otra de las razones por las que la IRS podría decidir revisar nuestros registros o auditarnos es si nosotros hacemos donaciones significativas. Y ahora otra vez, el hacer una donación a una organización religiosa o alguna organización sin fines de lucro no es ningún crimen, no es ningún delito. Es importante que si nosotros hacemos ese tipo de donaciones, que nosotros tengamos un comprobante para en caso de que tengamos esta revisión o esta auditoría. Sin embargo, el que nosotros estemos reportando estas donaciones o estas contribuciones, y en este caso si son significativas, también podría ser una razón por la que el IRS decida auditar nuestros registros. Otra de las razones por las que el IRS podría decidir hacernos una auditoría, y esto es muy común en el caso de cuando nosotros tenemos un negocio que paga impuestos como una partnership, como una corporación o como una corporación S. Desafortunadamente, muchas personas no tienen un contador. Y debido a que no tienen un contador, no se prepara un estado financiero para la empresa. Entonces, cuando se llena la declaración de impuestos, debido a que no existe un estado financiero, pues en este caso no podemos nosotros reportar o realizar ciertos reportes que se piden ahora en la declaración de impuestos. Estos reportes por lo general los provee un contador. En este caso, el reporte del cual yo estoy hablando es el balance sheet. Y ahí en el balance sheet, pues uno hace un registro de las finanzas de la empresa y el IRS espera que nosotros como preparadores pongamos esa información en la declaración de impuestos. Entonces, debido a que muchas personas que manejan negocios que pagan como
que pagan impuestos como partnership, S corporation o C corporation, no tienen un contador, no existe tal balance sheet, el preparador no mete nada en el sistema, no ingresa ninguno de esos datos en el sistema. Entonces, para el IRS esto podría representar una bandera roja, ¿sí? En lo que tiene que ver con la corporación S y el partnership, es importante que se lleve un registro de las bases. Las bases son lo que cada uno de los miembros o los dueños contribuye a la empresa y lo que cada uno de los miembros o los dueños se distribuye o cómo se reparten las ganancias. Entonces, el IRS le interesa que nosotros tengamos un registro muy detallado de ese tipo de registros. Y desafortunadamente muchas personas no los llevan a cabo y ahora no es que estén haciendo algo malo, simplemente como no lo están registrando de manera correcta, el IRS en ocasiones podría decidir hacerles una revisión de esos registros. Otra de las razones por las que el IRS podría decidir auditarnos o hacernos una revisión o una auditoría es porque no estamos clasificando correctamente a los empleados, ¿sí? Y aquí es donde a veces alguien podría reportarnos, ¿sí? En este país, cuando nosotros decidimos contratar a una persona que va a trabajar para nosotros, si nosotros somos dueños de la empresa, no somos nosotros los que decidimos si a la persona lo vamos a clasificar como un empleado o si lo vamos a clasificar como un trabajador independiente, sino que en este país existen leyes federales, estatales y laborales que son las que determinan qué clasificación va a tener la persona en base al papel que la persona va a desempeñar en la empresa. Ahora, las leyes pueden variar de estado a estado, sin embargo, las leyes comparten un principio en común y este principio es el control. Entre más control tiene la persona, en este caso el patrón o el jefe, sobre el trabajador, entonces la ley se va a inclinar un poco más a que la persona tiene que ser clasificada como un empleado. Y en esta instancia o en este escenario, el empleador tiene que pagar impuestos por esa persona. Entonces hay un formulario donde los contribuyentes pueden llenar ese formulario para reportar que hay trabajadores que no se están clasificando correctamente. Y a veces puede ser ignorancia del dueño, muchas veces es realmente porque el dueño no conoce las leyes, a veces es porque el dueño no quiere pagar impuestos por esas personas y a veces es realmente por otros motivos. El punto es que alguien nos reporta, manda esa forma al IRS, el IRS nos hace una revisión y al hacer la revisión el IRS se da cuenta que estamos clasificando a los empleados como trabajadores independientes y les estamos dando una forma 1099 al final del año porque no queremos pagar impuestos sobre ellos. Entonces el IRS hace una revisión, hace ciertas entrevistas tanto al empleador como a los empleados y si el IRS encuentra que nosotros hemos clasificado a nuestros trabajadores de manera errónea, el IRS nos hace pagar los impuestos que debimos de haber pagado por esas personas, más algunas penalidades por no haberlos clasificado correctamente. Otra de las razones por las cuales el IRS podría decidir hacerte una auditoría o una revisión es si tú declaras millas o el millaje de un vehículo y en este caso la cantidad de millas que tú estás declarando no es razonable. Entonces en esta instancia es muy importante que mantengas un buen registro de las millas y los recorridos en lo que tiene que ver con las diligencias de tu negocio. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Bueno, número 1, es importante que nosotros mantengamos un registro de nuestros gastos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los recibos. Muchas personas piensan que el tener nosotros un estado de cuenta bancario es una prueba suficiente de que nosotros hemos incurrido en un gasto del negocio. Esto es totalmente falso. Un estado bancario no es una prueba suficiente para el IRS de que ustedes han incurrido en un gasto del negocio. El IRS necesita ver un recibo, ¿sí? Y una vez que el IRS vea ese comprobante, ese recibo, el IRS va a querer escuchar un argumento de por qué ese gasto era un gasto ordinario y necesario para las operaciones del negocio. Ahora, ¿por qué el IRS quiere los recibos? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Existen muchas personas aquí seguramente que tienen una compañía de construcción. Y una persona puede ir al Home Depot y comprar materiales de construcción. Puede comprar escaleras, herramienta, pintura, cosas que generalmente se utilizan en la construcción. Pero lo cierto es que en Home Depot yo también puedo comprarme una estufa para mi casa. Yo puedo comprar un refrigerador para mi casa.
Entonces, el hecho de que yo tenga un bank statement que diga ahí Home Depot no significa necesariamente que esa compra que yo hice en Home Depot fue para mi negocio. Entonces, ¿qué necesito? Necesito enseñarle el recibo para que el auditor vea que yo ahí hice una compra, que vea ahí los detalles de la compra que yo hice en lo que tiene que ver con el negocio. Y entonces ahí viene el argumento. Entonces el auditor nos preguntaría, bueno, ¿y por qué este gasto era un gasto ordinario y necesario para las operaciones del negocio? En este caso, no, mira, ahí dice que compré una escalera y 5 botes de pintura. En base a lo que yo tengo aquí registrado, eso se compró para el trabajo fulano de tal. Mira, aquí está la factura, aquí está cuando me pagó el cliente. San, se acabó la revisión, ¿sí? Tenemos el comprobante, tenemos nuestro argumento y tenemos la documentación que demuestra que esto es un gasto real, ¿sí? Ahora, también es importante que conforme nuestro negocio vaya creciendo, que nosotros nos asesoremos, que muchas personas desafortunadamente piensan que pagarle dinero a un contador es un waste of money, es un desperdicio de dinero. Y a mí, créanme, a mí me ha tocado que llegan aquí a la firma personas que tienen compañías que generan 2 millones, 3 millones de dólares y no pagan por el servicio del contador porque piensan que ellos pueden realizar el trabajo. Sin embargo, cuando nosotros estamos manejando esa cantidad de dinero y no tenemos a un profesional dedicado a llevar la contabilidad, ahí es donde se cometen muchos errores y desafortunadamente muchas personas terminan pagando las consecuencias. Nada menos, esta es una anécdota que les voy a platicar. Hace algunas semanas yo tuve una asesoría con una persona que tiene una compañía, espero que no me esté viendo aquí, voy a tratar de no dar muchos detalles, pero el punto es de que la persona tiene una compañía, su compañía generó en ventas brutas lo que vendría siendo como 2 millones de dólares y a la persona le tocó pagar $500,000. Con mi experiencia y el tipo de ramo que la persona se dedica, yo sé que su contabilidad estaba mal hecha. Estoy 99.9 segura que esa contabilidad estuvo mal hecha. A la persona se le hizo que no, que la persona estaba muy confiada de que su contabilidad estaba muy bien hecha porque ella, en este caso la persona, hizo la contabilidad. Entonces prefirió pagar el $500,000 en impuestos. Cada quien, ¿sí? Sin embargo, como yo le comenté a esa persona y se lo comento a ustedes también, yo tengo clientes aquí, nosotros manejamos clientes aquí que generan mucho más dinero que eso y no pagan ese dinero en impuestos. Y no es porque estamos haciendo algo ilegítimo, simplemente es porque se lleva una buena contabilidad en lo que tiene que ver con ese tipo de ingresos. Entonces, conforme sus circunstancias se los permitan, es importante que busquemos ayuda profesional. A veces nuestro negocio no tiene muchas veces la elección fiscal más apropiada y por eso terminamos sobrepagando los impuestos. En otras ocasiones no sabemos llevar un buen registro de las deudas que tiene la empresa, no llevamos un buen registro de cómo se contribuye el dinero a la empresa. Entonces es importante que nosotros, conforme a nuestras circunstancias, busquemos ayuda profesional. Otra cosa que es importante es que nosotros mantengamos registros, sobre todo de los préstamos. Si ustedes adquieren algún tipo de financiamiento, si tienen líneas de crédito, si ustedes adquieren una deuda para el negocio, mantengan esos documentos para en caso de que ustedes tengan una revisión. Y por último, algo que también es importante es que no cunda el pánico. No se asusten. Yo sé que cuando escuchamos la palabra auditoría, IRS, las personas entran en una ansiedad. Sin embargo, es un protocolo, ¿sí? En realidad el auditor va a ir a revisar nuestros registros. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, tenemos nuestros recibos, tenemos nuestros documentos en regla, llenamos los formularios que nos corresponden, clasificamos correctamente a nuestros trabajadores y en este caso ustedes reciben un citatorio para una auditoría, no se inquieten. El que nada debe, nada teme, duerman tranquilos, ustedes tienen su documentación y pueden estar seguros de que van a poder salir airosos de esa situación. Ahora, si existen algunas personas que tal vez les hayan hecho una auditoría y debido a que no tenían la documentación, les quitaron esas deducciones y ahora tal vez tienen una deuda de impuestos. Existen algunos servicios de tax resolution. Yo no me dedico a eso, pero ustedes pueden buscar un servicio local donde ese tipo de profesionales se dedican a ayudarlos a
llegar a un acuerdo de pagos. En ocasiones incluso ellos pueden negociar que el IRS les quite ciertas multas o penalidades dependiendo de las circunstancias. Y bueno, esa es la información que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias de antemano por el apoyo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que me dan sus likes y me dejan sus comentarios. También quiero recordarles que hace algunas semanas estrenamos nuestro podcast, El Cafetaxo y tú también puedes, que está disponible en YouTube y en Spotify. Así que si no han ido a ver el Cafetaxo, vayan y vean el Cafetaxo. Tenemos entrevistas, historias que inspiran, recursos y mucha más información de la cual ustedes se van a beneficiar. Así que nos encuentran con el hashtag de Y tú también puedes. Si ya se suscribieron al canal, muchas gracias por suscribirse. Y si no se han suscrito al canal, ¿qué esperan para suscribirse? Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos por aquí la próxima semana.